Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla y con las palomitas listas porque hoy tenemos drama, del bueno, del que nos encanta. Soy tu nombre y les doy la más cordial bienvenida a Nombre de tu canal, el lugar donde desmenuzamos los chismes de la farándula, especialmente esos que vienen cargados de indirectas y miraditas que matan. Y es que, señores, la vida de las celebridades no sería lo mismo sin un buen poquito de misterio y especulación, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de las redes sociales para analizar un post que ha desatado la tormenta perfecta de rumores y teorías. Sí, hablamos de la mismísima Hande Erçel, nuestra talentosísima actriz turca que en su última publicación, parece haber lanzado una indirecta que ha resonado con fuerza en el universo del chisme. Y por supuesto, el nombre que más suena al descifrar este enigma es el de Kerem Bürsin. Así que si les gusta el salseo, las pistas ocultas y las relaciones de Hollywood, bueno, de Estambul, este es su vídeo. Antes de que empecemos a desenmarañar esta madeja de misterios, les recuerdo que el chisme es nuestro pan de cada día, pero siempre con respeto y un toque de humor. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones faranduleras. ¿Estamos listos para el drama? ¿Ustedes? Ahora sí, vamos al grano. Como les comentaba, Hande Erçel, la encantadora Eda de asteriscos en Calcap Masterisco, publicó recientemente una foto que aparentemente podría ser una simple instantánea de su vida cotidiana. Pero, ¿acaso hay algo simple cuando se trata de las redes sociales de una celebridad? Por supuesto que no. La imagen, aunque sencilla en apariencia, viene acompañada de un texto que ha despertado las sospechas de todos, desde los fans más acérrimos hasta los observadores casuales. La frase, aparentemente inocente, tiene ese toque de ambigüedad que nos encanta a los chismosos. Y aunque no se menciona ningún nombre directamente, las redes sociales se han encendido con la especulación de que esta indirecta podría estar dirigida a Kerem Bürsin, su ex compañero de reparto y expareja sentimental. La química que ambos mostraron en pantalla fue tan intensa que muchos, incluyéndome, guardábamos la esperanza de que su amor traspasara la ficción y floreciera en la vida real. Y por un tiempo así fue. Pero como en las mejores novelas turcas, su historia de amor tuvo sus propios giros, conflictos y finalmente un final que muchos no vieron venir. La ruptura fue un golpe duro para los fans, quienes se dividieron en bandos y hasta el día de hoy esperan un posible reencuentro. Y es precisamente este contexto el que convierte este último post de Hande en un verdadero campo de batalla de especulaciones. Los comentarios en la publicación se multiplicaron por miles en cuestión de minutos. Hay quienes defienden que no es más que una simple reflexión personal, mientras que otros aseguran que la indirecta es más directa que un rayo y que, por supuesto, va dirigida a Kerem. Es que cuando se trata de chismes, las teorías conspirativas son la salsa de la vida, ¿verdad? Y nosotros, como buenos detectives de la farándula, estamos aquí para analizarlas todas. La clave, como siempre, está en los detalles. La fotografía en sí misma no parece esconder ningún mensaje oculto. Es Hande, como siempre, hermosa y radiante, en un entorno que podría ser cualquier lugar del mundo. Pero a menudo el verdadero significado se encuentra en las pequeñas pistas, en los gestos sutiles y en las palabras elegidas cuidadosamente. Y es el texto que acompaña la imagen el que ha provocado toda esta ola de teorías. No voy a repetir textualmente lo que dice porque no quiero desatar otra tormenta, pero sí les puedo adelantar que las palabras elegidas son, digamos, lo suficientemente sugestivas como para generar dudas. Una frase que habla de cambios, de dejar atrás el pasado y de abrazar el futuro, ha sido interpretada por muchos como un mensaje claro a su expareja. Algunos incluso han ido más allá y han analizado la elección de emojis que utilizó en la publicación, dándole significados ocultos. Y es que ya lo sabemos, cuando hay amor, desamor o una mezcla de ambos, hasta el emoji más inocente puede convertirse en una declaración de intenciones. ¿O será que estamos viendo fantasmas donde no los hay? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, pero por supuesto, no es tan divertido si lo vemos con lógica, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Kerem sobre todo esto? Bueno, él, como buen caballero, se ha mantenido en silencio. Y es precisamente este silencio lo que alimenta aún más los rumores. Algunos fans lo ven como un acto de madurez y respeto hacia su ex, mientras que otros lo interpretan como un signo de culpabilidad, o incluso, de arrepentimiento. Y es que en este juego de indirectas, el silencio también puede ser una forma de comunicación.
¿Está Kerem consciente de las especulaciones? Probablemente. ¿Le afectan? ¿Quién sabe? Lo cierto es que mientras Ande lanza un misil en forma de post en redes sociales, él se mantiene al margen, alimentando aún más las teorías. No sé ustedes, pero a mí me huele a drama del bueno y, como amante del chisme, no me voy a quejar. Es como ver nuestra novela turca favorita en la vida real, solo que esta vez no tenemos los guiones, así que la intriga es aún mayor. Y no olvidemos que las redes sociales son el escenario perfecto para estos dramas. Todo el mundo observa, comenta, comparte y analiza cada detalle. Una simple foto, un texto aparentemente inocente, se convierte en una noticia de alcance mundial en cuestión de minutos. La velocidad con la que se propagan los chismes es asombrosa, y más aún cuando se trata de celebridades que gozan de tanta popularidad como Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos han conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma, y su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha generado un fenómeno fan que se extiende por todos los continentes. Es por eso que cada movimiento, cada post, cada comentario es analizado con lupa y diseccionado hasta el más mínimo detalle. Y nosotros, como buenos detectives de la farándula, estamos aquí para investigar cada pista. Y es que no podemos negar que la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe para muchos. Los fans no se resignaban a verlos separados y hasta el día de hoy, esperan con ansias un posible reencuentro. Y si bien la esperanza es lo último que se pierde, también es importante ser realistas. Las relaciones, incluso las más mediáticas, tienen sus propios tiempos y sus propios desafíos. Quizás lo que vivimos en la pantalla fue solo eso, una historia de amor que funcionó a la perfección en la ficción, pero no logró trascender a la vida real. O quizás, aún hay algo más que contar. Y es precisamente esa incertidumbre lo que nos mantiene pegados a las redes sociales, esperando por un nuevo post, por una nueva indirecta, por una nueva pista que nos permita completar este rompecabezas del amor y el desamor. Ahora bien, vamos a analizar un poco más el texto que acompaña la famosa fotografía. He notado que hay ciertos patrones lingüísticos que han llamado mi atención. Hande utiliza ciertas palabras que para mí sugieren una sensación de cierre, como si estuviera dejando atrás un capítulo de su vida. También he notado que hay un tono de empoderamiento, de mirar hacia adelante y de no aferrarse al pasado. Y si bien esto podría aplicarse a cualquier aspecto de la vida, la coincidencia con su situación sentimental no pasa desapercibida. Es como si estuviera comunicando que está lista para avanzar, para abrirse a nuevas experiencias y que ya no hay lugar para la nostalgia o el resentimiento. Claro, todo esto es solo mi interpretación personal. Y es precisamente en la interpretación donde se encuentra el meollo del asunto. Las indirectas son, por definición, ambiguas y subjetivas. Cada persona las interpreta desde su propia perspectiva, influenciada por sus propias experiencias y emociones. Es por eso que un mismo post puede generar 1000 interpretaciones distintas y al final, la verdad puede ser tan subjetiva como lo es la experiencia humana. Sin embargo, esto no significa que no podamos analizar y especular. Al contrario, esta ambigüedad es lo que hace que el chisme sea tan adictivo. Y nosotros, como buenos chismosos, no vamos a perder la oportunidad de sacar nuestras propias conclusiones. Ahora, vamos a jugar un poco al abogado del diablo y a considerar la posibilidad de que esta indirecta no esté dirigida a Kerem. ¿Podría ser que Hande simplemente esté expresando sus propios sentimientos y reflexiones personales sin ninguna otra intención? Por supuesto. Es una posibilidad que no podemos descartar. Quizás ella solo está compartiendo un momento de su vida, una fase de crecimiento personal y superación, sin que esto tenga que ver con su expareja. Quizás somos nosotros, los fans y los chismosos de corazón, quienes estamos buscando señales donde no las hay. Es una posibilidad que, como defensores de la verdad, debemos considerar. Sin embargo, debo admitir que la coincidencia con la situación sentimental de ambos es, por lo menos, curiosa. Y como los chismes se alimentan de la curiosidad, creo que esta teoría de que la indirecta no es tan indirecta como parece, es la que tiene más fuerza. Pero sea cual sea la verdadera intención de Hande, lo que está claro es que su post ha generado un revuelo en las redes sociales y ha puesto el foco nuevamente sobre su relación con Kerem. Y esto, señores, es lo que realmente importa. El drama, la especulación, las teorías conspirativas, todo forma parte del show. Y nosotros, como espectadores privilegiados, estamos aquí para disfrutarlo al máximo.
No sé ustedes, pero yo ya estoy preparando mis palomitas para los próximos capítulos. Porque, señores, cuando se trata de celebridades y chismes, nunca se sabe lo que puede pasar. Y es que la vida de las estrellas está llena de misterios y sorpresas. Un día están enamorados, al día siguiente se odian y al otro vuelven a amarse, como si la vida fuera una telenovela turca. Y nosotros, como adictos a las emociones fuertes, estamos aquí para vivir cada uno de esos capítulos. Y aunque el futuro es incierto, lo que sí podemos asegurar es que seguiremos investigando, analizando y especulando sobre cada detalle que nos regale la farándula. Porque, como bien dicen por ahí, el chisme es el alma de la fiesta y nosotros somos los invitados de honor. Y hablando de fiesta, ¿qué tal si hacemos un pequeño repaso de todo lo que hemos descubierto hoy? Hemos visto cómo un simple post de Ander Cell ha desatado una tormenta de rumores sobre una posible indirecta a Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles pistas en el texto, en los emojis y hasta en el silencio de Kerem. Hemos explorado distintas teorías, desde las más realistas hasta las más conspirativas. Y sobre todo, hemos disfrutado de este drama del bueno, que nos ha tenido pegados a la pantalla durante todo el vídeo. Hemos confirmado una vez más que el mundo de las celebridades no deja de sorprendernos y que, cuando se trata de chismes, la ambigüedad es nuestra mejor aliada. Y aunque todavía no tenemos una respuesta definitiva a la gran pregunta, nos vamos con la sensación de haber analizado el tema a fondo. Y es que la verdad, el chisme es como un buen misterio, no siempre tiene una solución clara y concisa. Pero eso no significa que no podamos disfrutar del camino. Y en este caso, el camino nos ha llevado a analizar un post que ha revivido viejas historias de amor y desamor. Y aunque no sabemos si Ande y Kerem volverán a estar juntos, lo que sí sabemos es que su historia seguirá siendo motivo de especulaciones y debates. Porque, señores, el amor y el chisme nunca pasan de moda. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta aventura chismosa. Gracias por sus comentarios, sus likes y sobre todo por su buena vibra. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este análisis de las redes sociales de Ander Cell. Recuerden que la farándula es un mundo fascinante y lleno de sorpresas, y aquí en nombre de tu canal estaremos siempre listos para desmenuzar cada uno de los secretos. Y no se olviden de que sus opiniones son muy importantes para nosotros, así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta indirecta? ¿Creen que va dirigida a Kerem? ¿O será que estamos viendo fantasmas donde no los hay? Quiero leer todas sus teorías. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo, lo compartan con todos sus amigos chismosos y, por supuesto, se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan ni uno solo de nuestros análisis de la farándula. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se queden fuera del chisme. Y hasta la próxima, chismosos de corazón. Que sigan disfrutando de la vida y sobre todo, de los buenos dramas. Los quiero mucho. Adiós.